Me llamo Mireya, y hoy voy a contarte la historia de cómo aparecí por sorpresa en el viaje de lujo que mi marido planeó con su amante, y arruiné sus planes de la mejor manera posible. No te lo puedes perder. Mireya siempre había sido una mujer organizada. Le gustaba mantener todo en su lugar, doblaba la ropa con precisión, alineaba los zapatos de Julián junto a los suyos en el armario y se aseguraba de mantener la casa impecable. Era su manera de demostrar cuidado. Demostrar que, incluso en los pequeños detalles, ella estaba presente, velando por el hogar que habían construido juntos. Aquella tarde, mientras reorganizaba el armario de su marido, sintió una satisfacción tranquila. Había algo reconfortante en doblar sus camisas, en sentir el aroma del suavizante mezclado con el perfume amaderado que él siempre usaba. Era un gesto simple, pero para ella representaba intimidad y complicidad. Entonces, un sonido casi imperceptible rompió aquella paz. Algo se deslizó de uno de los bolsillos de la camisa que sostenía y cayó suavemente al suelo. Un papel. Mireya se agachó para recogerlo, pensando que solo sería un recibo cualquiera. Pero cuando sus ojos se posaron en las letras impresas, todo su cuerpo se tensó. Reserva confirmada para 2 personas. Resort de lujo en Punta Cana. Paquete romántico. Cenas exclusivas para parejas. Por unos segundos, su mente se negó a procesar la información. Leyó y releyó aquellas palabras, esperando que estuvieran equivocadas, que hubiera algún malentendido. Pero no había error. El nombre de Julián estaba ahí, estampado claramente en el documento. Su estómago se revolvió, pero se obligó a respirar hondo. Necesitaba una explicación. Necesitaba creer que aquello no significaba lo que parecía. Pero la verdad ya se instalaba dentro de ella como una hoja afilada. Julián la estaba engañando. La revelación cayó sobre ella como un golpe, una ruptura repentina en la realidad que creía segura. Su corazón se aceleró y su mirada se fijó en aquel pedazo de papel como si pudiera quemarlo solo con la fuerza de su enojo. La furia subió por su garganta, acompañada de un impulso incontrolable de llamarlo en ese mismo instante, de confrontarlo sin rodeos. Pero entonces, algo la hizo dudar. El sonido de la llave girando en la cerradura anunció la llegada de Julián. Mireya tragó saliva y, con un movimiento rápido, escondió el recibo en el bolsillo de su abrigo. Él entró como si nada hubiera pasado, con la misma expresión tranquila de siempre. Dejó el maletín sobre la mesa, aflojó la corbata y caminó hacia ella con una leve sonrisa en los labios. «Hola, mi amor», dijo, inclinándose para besar su frente. «¿Cómo estuvo tu día?» Su voz era la misma de siempre. La ternura en sus ojos, la misma que un día la había hecho enamorarse. Todo era un teatro, se dio cuenta. Cada gesto, cada palabra. Todo actuado por un hombre que, mientras fingía amor, hacía reservas románticas para otra mujer. Mireya no pudo responder de inmediato. La rabia ardía dentro de ella, latente. Su primer instinto fue empujarlo, gritar, arrojarle aquel maldito papel a la cara y exigirle explicaciones. Pero, en lugar de eso, simplemente forzó una sonrisa. «Fue un día normal», dijo, controlando el tono de su voz. Él le devolvió la sonrisa, ajeno al torbellino que se desataba dentro de ella. Durante la cena, se sentó a la mesa como todas las noches, pero nada parecía igual. Cada movimiento de Julián fue analizado meticulosamente por ella. La forma en que cortaba la carne, cómo llevaba la copa a los labios, cómo le sonreía como si todo estuviera en su sitio. Y entonces, de la nada, él soltó un suspiro pesado, como si cargara un peso sobre los hombros. «Amor, tengo que contarte algo», dijo, tomando su mano sobre la mesa. Mireya sintió una punzada de ansiedad. ¿Sería en ese momento? ¿Tendría la osadía de confesarlo? «Mi hermana se divorció», continuó él, apretando los labios como si realmente estuviera consternado. «Está pasando por un momento difícil y me pidió ayuda para organizar la mudanza. Voy a tener que viajar una semana para ayudarla».
La mentira salió con facilidad, sin la menor vacilación. Mireia parpadeó lentamente, absorbiendo cada detalle de su expresión. Era convincente. Si no fuera por el recibo escondido en su bolsillo, le habría creído sin cuestionar. Pero ahora, todo lo que veía era a un hombre lo suficientemente frío como para mirar a su esposa a los ojos y mentir sin titubear. Temblaba de ira. Pero mantuvo la compostura. Siento mucho lo de tu hermana, dijo, fingiendo preocupación. Debes ir, por supuesto. Julián asintió, satisfecho con su respuesta. Mireia bajó la vista al plato, removiendo la comida sin realmente sentir su sabor. Sus pensamientos estaban en otra parte. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Cuando cayó la noche, Mireia se encerró en la habitación y se sentó frente a su computadora portátil. Sus manos temblaban levemente mientras escribía el nombre del hotel en la barra de búsqueda. La página cargó, mostrando imágenes paradisíacas, playas de arena blanca, piscinas cristalinas, suites de lujo con balcones frente al mar. El lugar perfecto para una escapada romántica. La ira fue reemplazada por determinación. ¿Quería un retiro romántico con otra? Perfecto. Pero no sería solo él quien lo disfrutaría. Con unos cuantos clics, finalizó la reserva en el mismo hotel. Si Julián creía que se saldría con la suya, estaba muy equivocado. En los días que siguieron al descubrimiento de la traición, Mireia sintió como si estuviera viviendo una mentira dentro de su propia casa. Todo parecía un teatro mal ensayado, donde ella y Julián actuaban en escenas opuestas sin que él lo supiera. Él seguía comportándose como siempre, cariñoso en la medida justa, presente lo suficiente para mantener las apariencias. Pero ahora Mireia lo veía con claridad. Cada caricia, cada beso, cada pregunta sobre su día, todo le parecía una farsa descarada. Pero ella no reaccionó. Si había algo que había aprendido con los años, era que las explosiones de ira no daban poder. El control sí. Y ella quería tener el control total de esa situación. Esperó el momento adecuado. Aquella mañana, mientras preparaba el café como todos los días, sintió que Julián se acercaba y deslizaba los brazos alrededor de su cintura. ¿Hiciste ese café fuerte que me gusta?, preguntó con la voz aún adormilada. Mireia forzó una sonrisa. Por supuesto. Ya está en la mesa. Él la besó en la mejilla antes de sentarse. Cogió el periódico, dio un sorbo al café y suspiró satisfecho. Fue entonces cuando ella lanzó el anzuelo. Y sabes, ya que vas a viajar, creo que también aprovecharé para visitar a mi madre. Hace tiempo que no la veo. Julián ni siquiera levantó la vista del periódico. Solo asintió con la cabeza. Eso es genial, amor. Le encantará. Mireia mantuvo la expresión neutral, aunque por dentro quería reír. Ni una duda. Ni una pregunta. Porque para él, aquello era perfecto. Ella fuera del camino significaba que podría vivir su mentira con aún más tranquilidad. Y sí, hace tiempo que me lo pide. Creo que será bueno pasar unos días allí, continuó, como si todo fuera casual. Él sonrió, también será genial para ti. Has estado trabajando demasiado últimamente. Mireia bebió un sorbo de café, sosteniendo la mirada por un breve instante. Sí. Creo que realmente necesito un descanso. Él no percibió el doble sentido, y a ella le gustaba eso. A partir de ahí, todo se desarrolló sin dificultades. En los días siguientes, continuó con su rutina normalmente, mientras, en secreto, preparaba cada detalle de su viaje. La reserva del hotel ya estaba hecha. Ahora faltaba el vuelo, la maleta, el billete de autobús falso para sostener la mentira y algunas excusas previas para justificar cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Se sentía otra persona. Era extraño, pero liberador. Si antes cada día al lado de Julián le parecía predecible, ahora se sentía impulsada por una adrenalina silenciosa. Cuando finalmente llegó la fecha de su partida,
Todo estaba planeado. Se despertó antes del amanecer. El cielo aún era de un azul profundo cuando se levantó, tomó la maleta que había preparado la noche anterior y salió de la habitación sin hacer ruido. En el piso de abajo, se detuvo por un instante, escuchando los sonidos de la casa dormida. Julián dormía profundamente en el cuarto, ajeno al hecho de que su esposa estaba a punto de embarcarse hacia el mismo destino que él. Tan pronto como subió al taxi rumbo al aeropuerto, sintió un escalofrío en la espalda. Pero no era miedo. Era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, emoción por lo inesperado. El aeropuerto estaba concurrido, pero Mireia caminó entre la gente sin prisa, absorbiendo cada detalle de su nueva realidad. Horas después, sentada en el asiento del avión, observó por la ventana mientras el suelo quedaba atrás y el cielo dominaba el paisaje. Con cada kilómetro que se alejaba, se sentía más liviana. Cuando aterrizó en Punta Cana, la brisa cálida y húmeda sopló contra su rostro en cuanto bajó del avión. El olor a sal mezclado con el aroma tropical del lugar era tan fuerte que casi la hizo olvidar el motivo por el cual estaba allí. De camino al hotel, sentada en el taxi, observaba las calles soleadas, las palmeras que se extendían a lo largo de la costa y los turistas caminando sonrientes por las aceras. Era un destino de ensueño. Y ella estaba allí para transformar la pesadilla que Julián intentó imponerle en algo muy diferente. Al llegar al hotel, fue recibida por una recepcionista amable que le entregó la llave de la habitación con una cálida sonrisa. Bienvenida, señora. Esperamos que tenga una estancia maravillosa. Mireia tomó la llave, subió por el ascensor, en cuanto abrió la puerta de la lujosa suite, soltó un largo suspiro. Estaba exactamente donde debía estar. El juego había comenzado. A la mañana siguiente, Mireia despertó con la luz dorada del sol filtrándose por las cortinas de su lujosa habitación. Por un instante, sintió un breve olvido del motivo por el que estaba allí. El colchón suave, la brisa cálida que entraba por el balcón, el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana, todo parecía un sueño lejano de su realidad habitual. Pero solo bastó un segundo para que el recuerdo volviera. Julián llegaría en 2 días. Con la amante. Mireia respiró hondo, sintiendo una mezcla de ansiedad y excitación. Hasta entonces, tenía tiempo para prepararse, para estudiar cada rincón del resort y asegurarse de que su plan fuera perfecto. Se puso un vestido ligero y cómodo, se calzó unas sandalias y decidió explorar el lugar. El resort era un verdadero paraíso. Caminando por los jardines impecablemente decorados, pasó junto a fuentes de mármol, altas palmeras y encantadores balcones que pertenecían a las suites más lujosas. Al acercarse al área de la piscina principal, sintió el aroma dulce del protector solar mezclado con el perfume tropical de los cócteles que los huéspedes sostenían en coloridas copas. Algunas parejas estaban sumergidas en la piscina, sonriendo y compartiendo caricias, mientras que otras se relajaban en las tumbonas bajo enormes sombrillas blancas. Por un instante, sintió un pinchazo en el pecho. Ella y Julián nunca hicieron un viaje así. Nunca estuvieron en un lugar como ese, disfrutando de momentos despreocupados como las parejas que veía allí. El pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. Sacudió la cabeza y siguió adelante. Decidió caminar hasta la playa privada del resort. El sol estaba fuerte y la arena blanca brillaba como si tuviera partículas doradas. Las olas iban y venían en un ritmo tranquilo, invitando a cualquiera a sumergirse. Se quitó las sandalias y sintió la arena caliente bajo sus pies. El viento despeinaba su cabello mientras avanzaba hacia el agua, sintiéndose extrañamente libre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien la observaba. A pocos metros de allí, un hombre alto y bien vestido estaba sentado en una de las sillas dispuestas bajo la sombra de una palmera. A diferencia de la mayoría de los huéspedes, que vestían ropa de baño, él llevaba una camisa de lino clara y pantalones ligeros, sosteniendo en la mano un vaso con una bebida oscura. Sus ojos eran intensos, evaluándola con una mezcla de curiosidad e interés. Mireia desvió la mirada, pero, al pasar cerca, escuchó su voz sonar con un tono bajo y envolvente. ¿Qué hace una mujer tan hermosa sola en un lugar como este?
Ella se detuvo por un instante y giró el rostro, encontrando su mirada. Disfrutando del paisaje, respondió, sin mucha paciencia para juegos de seducción. El hombre sonrió de lado y dio un sorbo a su bebida antes de contestar. Es extraño, generalmente, las mujeres que viajan a este tipo de lugares vienen acompañadas. Mireia soltó una pequeña risa irónica y cruzó los brazos. Tal vez me guste la soledad. Él arqueó una ceja, pareciendo más intrigado que antes. No pareces el tipo de mujer a la que le gusta la soledad. Ella suspiró, dudando si debía continuar aquella conversación. Pero entonces se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Si quieres saberlo, estoy aquí por venganza. El hombre pareció sorprendido, pero no de una forma negativa. Se recostó en la silla, claramente interesado. Eso es inesperado. ¿Puedo saber más? Mireia no sabía exactamente por qué sintió ganas de contarle, pero tal vez fuera el ambiente relajado, o tal vez porque aquel extraño no formaba parte de su vida. No tenía la obligación de juzgarla, ni de fingir que le importaba. Así que se lo contó. No mencionó nombres, pero explicó lo suficiente. Habló de la traición, de cómo descubrió el viaje de Julián, de la descarada mentira en la cena y de su decisión de aparecer allí antes que él. El hombre la escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, él giró el vaso en sus manos y sonrió levemente. Viajar a un paraíso como este solo para vengarte de alguien es un desperdicio. Ella no entendió al principio. ¿Cómo dices? Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Eres una mujer inteligente, hermosa, con actitud. Estás en un lugar increíble, pero tu mente sigue atrapada en él. En tu esposo. En la traición. Ella desvió la mirada hacia el mar, mordiéndose el labio. ¿Y qué sugieres? Que simplemente finja que nada ha pasado y disfrute del viaje como si fuera una turista cualquiera. El hombre se encogió de hombros, bebiendo otro sorbo antes de responder, no fingir. Pero quizá, convertir este viaje en algo más que solo venganza. Ella entrecerró los ojos. ¿Y por qué te interesa? Él sonrió, una sonrisa fácil, confiada. Porque me gusta ver a las personas disfrutar la vida como se lo merecen. Mireia lo observó por un momento. Había algo magnético en aquel hombre. No era solo su apariencia, aunque, sin duda, era uno de los hombres más atractivos que había visto. Había una seguridad, una naturalidad en su forma de hablar que la intrigaba. Antes de que pudiera responder, él se puso de pie y le extendió la mano. Alejandro Ferrer. Ella dudó por un segundo antes de estrechársela. Mireia. Un placer, Mireia. Ahora dime, ¿quieres conocer este lugar de verdad? Ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente? Alejandro sonrió de lado, ese tipo de sonrisa que hace que cualquiera quiera descubrir qué viene después. Y déjame mostrártelo. Y, en ese momento, por primera vez desde que había emprendido aquel viaje, Mireia sintió algo más que ira. Sintió curiosidad. Mireia nunca imaginó que su viaje tomaría un rumbo tan inesperado. En los 2 días siguientes, Alejandro cumplió su promesa de mostrarle lo mejor del resort y, para su sorpresa, empezó a disfrutar de verdad. La primera parada fue un paseo en barco privado alrededor de la isla. El sol cálido iluminaba el mar cristalino mientras navegaban, y Mireia sintió algo que no sentía desde hacía años: ligereza. Sin preocupaciones, sin ataduras. Solo el viento en el cabello y la risa fácil de Alejandro, que la miraba como si ella fuera la única mujer en aquel inmenso océano. Después, vinieron las cenas junto al mar. Alejandro la llevó a restaurantes exclusivos, donde los camareros servían platos sofisticados bajo luces doradas que se reflejaban en el agua. Conversaban sobre todo, sobre la vida, sobre viajes, sobre sueños que Mireia ni siquiera recordaba haber tenido antes de Julián. Y, poco a poco, sin darse cuenta, empezó a soltarse. El plan de venganza seguía ahí, vivo en su mente,
Pero algo dentro de ella cambiaba con cada momento que pasaba al lado de Alejandro. Le gustaba cómo la miraba. Le gustaba su forma desenfadada de llevar la vida, como si cada segundo de su existencia fuera una oportunidad para algo nuevo. Le gustaba el hecho de que, con él, no tenía que fingir nada. Entonces, en la segunda noche, mientras caminaban por la playa bajo un cielo salpicado de estrellas, Alejandro tomó su mano. Sabía que no habías venido aquí solo por venganza, dijo él, mirándola con un brillo divertido en los ojos. Mireia sonrió. ¿Y qué te hace pensar eso? Él entrelazó los dedos con los de ella, acercándola suavemente. Porque mujeres como tú no pertenecen al pasado. Puede que hayas venido por venganza, pero te estás quedando por otra razón. Ella contuvo la respiración cuando Alejandro levantó la mano para tocar su rostro. El corazón se aceleró, pero esta vez no era por rabia ni por indignación. Era por él. Y entonces, antes de que pudiera dudar, él la besó. Fue un beso diferente a cualquier otro que había recibido. No era apresurado, ni estaba cargado de culpa o segundas intenciones. Era intenso y, al mismo tiempo, tranquilo. Como si él tuviera todo el tiempo del mundo para ella. Y, en ese momento, Mireia se dio cuenta de algo. Julián ya no era el centro de su universo. Había pasado tanto tiempo rumiando la traición, la rabia, la sed de venganza, que no se había dado cuenta de que ya se estaba liberando. Pero entonces, el pasado llegó. A la mañana siguiente, mientras caminaba por los jardines del hotel, un movimiento a lo lejos llamó su atención. Fue como un choque eléctrico recorriendo su cuerpo. Julián estaba allí. Acababa de entrar por el vestíbulo del hotel, arrastrando su maleta, sonriendo despreocupadamente. A su lado, sosteniendo su mano, iba una mujer rubia y deslumbrante, que reía a carcajadas por algo que él le había susurrado al oído. Mireia sintió la sangre hervir. Era real. Ya no era un papel escondido en el bolsillo de una camisa, ni una mentira descarada contada en la mesa de la cena. Él estaba allí, con su amante, viviendo su farsa sin la menor preocupación. Por un instante, todo dentro de ella gritó por un escándalo. Quería marchar hasta él, gritar delante de todos, exponer su traición, su cobardía. Quería que su amante supiera que ese hombre mentía sin el menor remordimiento. Pero entonces, un pensamiento diferente surgió. No lo necesitaba. No necesitaba una escena. No necesitaba rebajarse para ser notada. Si Julián creía que se iría de allí ileso, entonces su castigo no vendría en forma de gritos, sino en la sonrisa victoriosa de Mireia. Miró hacia donde estaba Alejandro, sentado en una mesa cerca de la piscina, observándola con una mirada atenta. Y fue entonces cuando nació una idea. Si Julián creía que tenía el control, ella le demostraría que estaba completamente equivocado. Esa noche, habría una cena lujosa en el restaurante principal del resort. Julián, sin duda, llevaría a su amante. Entonces, Mireia también iría. Pero acompañada del hombre más imponente de aquel lugar. Caminó hasta Alejandro con una sonrisa confiada. ¿Quieres cenar conmigo esta noche? Él sonrió de lado, claramente notando algo distinto en su mirada. ¿Que esto es parte de la venganza? Mireia tomó la copa de vino que él sostenía y bebió un sorbo antes de responder. No. Esto es parte de algo mucho más grande. Alejandro arqueó una ceja, divertido. Me tienes intrigado. Ella se inclinó hacia él, susurrando, entonces prepárate. Será una noche inolvidable. Y, por primera vez desde que todo comenzó, Mireia no solo estaba planeando venganza. Estaba divirtiéndose con ello. La noche llegó envuelta en una brisa cálida, y el restaurante principal del resort estaba impecablemente decorado. Antorchas iluminaban el camino hasta las mesas exteriores, mientras las velas se derretían lentamente sobre arreglos de flores tropicales. Había un murmullo elegante en el aire, risas contenidas, el tintineo de copas y el suave sonido de un pianista que tocaba al fondo.
Mireia estaba deslumbrante. Había elegido un vestido rojo de seda que abrazaba sus curvas a la perfección. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus labios estaban pintados en un tono tan intenso como su determinación. A su lado, Alejandro irradiaba la confianza de un hombre acostumbrado a ser notado. Con su traje impecable y su postura relajada, parecía completamente consciente del impacto que causaba. Y eso era exactamente lo que Mireia quería. Entraron al restaurante y fueron conducidos a una mesa estratégicamente ubicada. Desde allí, tenían una vista perfecta del salón. Mireia recorrió el lugar con la mirada hasta encontrarlo. Julián estaba allí. Sentado a unas mesas de distancia, sonreía a su amante, inclinándose para susurrarle algo al oído. Ella reía, inocente, encantada por la falsa atención que él le ofrecía. Pero entonces, algo cambió. La mirada de Julián vagó por el salón, distraída, hasta que encontró a Mireia. El tiempo pareció detenerse. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron de par en par y el color desapareció de su rostro. Se congeló, incapaz de disimular el impacto de verla allí, tan imponente, tan deslumbrante, acompañada de otro hombre. Y no era cualquier hombre. Alejandro Ferrer no pasaba desapercibido en ningún lugar. Algunas personas en el restaurante ya lo habían reconocido y murmuraban entre sí. Su nombre era conocido en el mundo de los negocios, especialmente en el sector de los hoteles de lujo. Era poderoso, respetado. Y ahora, estaba sujetando la mano de la esposa de Julián. El impacto fue inmediato. La amante, al notar el cambio en la expresión de Julián, siguió su mirada hasta Mireia. Su risa murió en sus labios. Mireia mantuvo la mirada fija en Julián, sosteniendo el contacto visual el mayor tiempo posible. No había prisa, ni rabia, solo la certeza de que él estaba exactamente donde merecía estar. Entonces, levantó su copa de champán. El tintineo del cristal llamó la atención de las personas a su alrededor. El restaurante cayó en un breve silencio mientras las miradas se volvían hacia ella. Con una sonrisa radiante y la voz firme, declaró, un brindis. Esperó un segundo, permitiendo que la expectativa creciera. Por los nuevos comienzos. Por la libertad. Y, sobre todo, por aquellos que creen que pueden engañar para siempre. Los murmullos aumentaron. Algunas personas miraron de reojo a Julián, captando la indirecta. Otras simplemente alzaron sus copas, brindando sin comprender del todo el peso del momento. Pero Julián entendió. Tragó saliva, temblando de rabia, con los ojos fijos en ella, como si intentara procesar lo que estaba ocurriendo. Mireia se inclinó levemente hacia Alejandro, quien sonreía de lado, divertido con la escena. Ah, casi lo olvido, dijo ella, girándose nuevamente hacia la audiencia silenciosa a su alrededor. Me gustaría presentarles a alguien muy especial. Colocó su mano sobre el brazo de Alejandro. Este es Alejandro Ferrer. Mi novio. Se escuchó un murmullo. Algunas personas intercambiaron miradas sorprendidas, otras, admiradas. Su nombre no era uno cualquiera. Y allí estaba él, al lado de Mireia, sosteniendo su mano con un gesto de posesión. Julián apretó los puños sobre la mesa. Su amante lo miró, confundida, sintiendo la tensión en el aire. Mireia mantuvo su mirada fija en la de su exmarido, saboreando cada segundo de la escena. Estaba humillado. No hacía falta decir nada. El mensaje era claro. Julián intentó disimular su incomodidad dando un sorbo apresurado a su vino, pero el leve temblor en su mano lo delató. Mireia sonrió. Era la victoria más silenciosa y poderosa que podía haber tenido. No necesitó gritar. No necesitó suplicar respuestas. Simplemente vivió mejor. Y eso, para Julián, era el peor castigo de todos. Así fue como Julián aprendió, de la peor manera, que intentar engañar a una mujer inteligente nunca acaba bien. Creyó que disfrutaría de un viaje romántico con su amante,
pero terminó recibiendo un golpe de realidad, y, de paso, vio a su exmujer brillar al lado de un hombre aún más poderoso. Aquí queda la lección. Algunos hombres creen que pueden engañar sin consecuencias, hasta que descubren que las mujeres saben jugar este juego mucho mejor. Y ahora dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Mireia? ¿Lo habrías dejado pasar o habrías ido aún más lejos? Y déjamelo en los comentarios y suscríbete ya, porque aquí las historias solo mejoran.